ya sea que tengan estatus legal o no, queremos hablar sobre los derechos que tienen ustedes. Puede hacer un plan de salud, pero tiene que asegurarse de cuáles son los requisitos. Soy turista. ¿Puedo estudiar? Los niños tienen que ir a la escuela fundamental, A la escuela primaria. primaria, secundaria. Así es. No hay ningún problema en decirles, oh, estamos sin estatus. Bienvenidos nuevamente a Voces Inmigrantes. Yo soy Mauricio Torres. Y yo soy Tamis Gärtner. Y aquí estamos con nuestro podcast para que ustedes puedan aprender sobre las leyes de inmigración y para tener una idea más básica de todos estos derechos y todas las reglas que tiene inmigración en Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante para todos los inmigrantes en Estados Unidos, ya sea que tengan estatus legal o no. Queremos hablar sobre los derechos que tienen ustedes, ya sea de educación, de salud, derecho contra discriminación, otro tipo de cosas que pueden interesarle bastante. Exacto. Entonces, en este episodio vamos a hablar de sus derechos y si esto puede ser con o sin estatus. Independiente de su estatus, hay ciertos derechos que todos tienen en los Estados Unidos y hay otros que puede complicar un poco el estatus. Entonces, esto es fundamental para cualquier persona que es inmigrante en los Estados Unidos saber. Exacto. Y muchas veces nos confundimos o pensamos que los derechos en nuestro país no aplican acá, entonces no tenemos ningún tipo de derecho en Estados Unidos y eso no es cierto. Así como en su constitución, en su país tiene derechos fundamentales, aquí en Estados Unidos también los hay, ya sea por leyes extra o por la constitución misma, pero hay maneras en las que usted también puede estar protegido. Entonces, esté atento. Al final vamos a dar consejos para que ustedes puedan saber cómo proteger sus derechos. Pero primero vamos a hablar de nuestra sección de falso o verdadero. Y si se acuerdan, es una sección en la que nosotros vamos a estar hablando de diferentes afirmaciones o preguntas y vamos a ver si ustedes pueden descifrar, averiguar si es verdadero o falso, aunque nosotros les vamos a dar la respuesta también. Verdadero. Entonces, Tamis, ¿cuál es la primera? Entonces, la primera es, puedes obtener un green card automáticamente después de casar con un ciudadano o ciudadana americano. Falso. ¿Cómo? No. ¿Cómo que no? Pues, ¿qué es lo que pasa? La gente piensa que me casé con un ciudadano, entonces ya yo puedo obtener mi ciudadanía automáticamente. Y bueno, hay dos cosas que son falsas aquí. Una, no es automático. Y dos, lo que obtenemos no es una ciudadanía, ¿ya? Sí. Entonces, después vamos a hablar sobre la ciudadanía, pero hoy queremos recordarles que cuando uno se casa, primero hay que hacer un proceso con inmigración para obtener una residencia permanente. La ley de inmigración le permite a la pareja del ciudadano estar como residente dentro de Estados Unidos. Eso incluye hacer un examen médico, llenar formularios, probar que la relación es verdadera. Pero eso nos da una green card, nos da la oportunidad de tener residencia permanente, no la ciudadanía. Para la ciudadanía hay otros pasos que hay que tomar, pero entonces falso. No es automático y no es ciudadanía. Oh, estamos aprendiendo hoy. Así es. Bueno, entonces la segunda pregunta. La segunda, entonces es, si tienes DACA, la protección DACA, automáticamente puedes obtener residencia permanente también. Qué pregunta buena. Actualmente la respuesta es falso. Hay ciertos programas o como leyes de proyectos de leyes que están como prometiendo algo, pero hoy no hay como una manera automáticamente aplicar a una residencia o ciudadanía nada más por DACA. Recuerden que DACA es una protección contra la deportación de ciertas personas que entraron como jóvenes en el país. Entonces, si tienes DACA, sí, hay maneras, pero es importante saber cómo entró en los Estados Unidos, cuánto tiempo ha tenido el DACA y también encontrar los caminos. Hay ciertos caminos, ya hablamos en nuestro otro episodio, caminos por trabajo, por familia o motivos humanitarios. Entonces, sí pueden buscar una residencia, pero es independiente de DACA. Así es. Y un punto importantísimo con DACA hoy en día, creo, es que bueno, la ley es muy incierta todavía con las personas que tienen DACA. Desafortunadamente no permiten hacer solicitudes nuevas hoy en día, así cumpla con los requisitos del proceso de DACA. Lo que sí están permitiendo ahora es renovar.
¿cierto? Entonces todavía el gobierno está permitiendo que las personas renueven su solicitud de DACA, pero bueno, esperamos que aunque cambie el presidente, la ley pueda tal vez proteger todavía a las personas con DACA, pero va a ser, bueno, es algo que vamos a esperar, ¿cierto? Entonces estaremos pendientes y les avisaremos si hay alguna noticia nueva. Así es. Bueno, y entonces la tercera pregunta. No puedes renovar su autorización de trabajo si ha expirado. Uy, falso. Entonces, ¿Cómo? Si expira la renovación si expira la autorización de trabajo, sí puede renovar el permiso de trabajo. ¿Cómo hacerlo? El permiso de trabajo en Estados Unidos es una tarjeta generalmente. En algunos casos es simplemente una aprobación, pero en la mayoría de los casos es una tarjeta que inmigración va a imprimir y te va a mandar por correo. Esa tarjeta siempre va a tener una categoría. Ahora, hay más de 30 categorías de estas, de permisos de trabajo. Y cada categoría tiene sus reglas en cuanto a cómo renovar, si se puede renovar o no, los documentos que hay que enviar para demostrar que uno todavía cumple con los requisitos para ese permiso de trabajo, pero en general se puede renovar. La mayoría de permisos de trabajo a veces son por 2 años, a veces 1, a veces 5 años. La ley ha cambiado mucho, ¿no? En cuanto a cuánto tiempo uno puede tener este permiso. Pero es falso, sí se puede renovar el permiso. Depende de su categoría específica. Y una cosa importante de recordar en ese punto es, tiene que renovar antes que expire su tarjeta o su permiso. Tuvimos una cliente donde ella renovó 12 horas después de la fecha. 12 horas. Y fue rechazado, fue negado, por el motivo de que ella no aplicó en tiempo. Entonces es importante saber exactamente la fecha, aplicar con tiempo antes para no tener un riesgo de que no puede ser aprobado y ahí queda sin permiso. Y me hiciste acordar, hay algunas categorías que te permiten hacer la renovación en línea. ¿Cuál es el problema de hacerlo en línea? Y ustedes dicen, no, es que se me vence el 10 de agosto. Yo el 10 de agosto envío todo. Hay un problema importante con las solicitudes en línea y es que el horario de esa página no es el horario de Estados Unidos, no sé por qué. Es como unas 6 u 8 horas adelantado. Es en como la mitad del océano. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, si usted piensa que está renovando el 10, puede que esté renovando el 11. Y recomendación básica es no renueve el día en que se le vence. Por lo menos el día anterior, sea en línea o en papel, pero recuerden, papel de inmigración tiene que recibir todo antes del día límite. Entonces, mucho cuidado con eso. Muchos cuidados. Mucho. Bueno, entonces ahora empezamos el tema principal del episodio, que son los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos, independiente de estatus migratorio. Entonces, la primera categoría es, ¿cuáles son los derechos de inmigrantes en salud? Si usted está en Estados Unidos y está dentro de, no sé, un accidente o usted tiene alguna emergencia y tiene que ir al hospital, por favor vaya al hospital. No piense que por su estatus migratorio no le van a ofrecer servicios de salud. Lo van a hacer. Y ellos tienen siempre la manera de poder recibir a las personas, hacer el examen básico, atenderlo y darle el servicio que necesita. Pero cuando llega el punto de pagar, entonces ahí es cuando... Entonces vamos a hablar un poquito en cuanto a qué opciones tenemos. Hay algunos hospitales que siempre van a decir, mire, esto es por razón de emergencia, aquí está la factura, esto es lo que usted tiene que pagar, nosotros le ofrecemos un plan, nosotros le vamos a ofrecer un descuento, porque pues obviamente si usted no tiene un seguro médico va a ser bastante alto el precio que tiene que pagar. Entonces recuerde que si es emergencia, por favor vaya, tiene derecho a que lo atiendan. Y también algunos hospitales, sobre todo los hospitales públicos, van a poder ofrecer algún tipo de ayuda monetaria para que usted la pueda recibir. Ahora es diferente que le den un descuento a que le estén dando dinero para que pueda pagar. Perfecto. Y en este punto también hay como la cuestión de plan de salud. Sí puede hacer un plan de salud, pero no tiene estatus. Entonces, en este punto, sí. Puede hacer un plan de salud, pero tiene que asegurarse de cuáles son los requisitos de este plan para calificar. Entonces, por ejemplo, el Obamacare, en la mayoría de los casos, tiene que probar un estatus legal. Pero en otros, por ejemplo, un plan de salud de un hospital o una clínica específica,
ahí puedes aplicar con ellos y tener a lo menos un plan que será más barato. Pero si está trabajando con un, ¿qué llamamos? Un agente, un representante para aplicar a un plan de salud o buscar el mejor para ti, extremadamente importante saber qué están llenando en este formulario y qué están presentando para entonces aplicar al seguro. Usted tiene el derecho de saber exactamente qué está en el formulario para asegurarse de que no hay ninguna información incorrecta, fraudulenta, para que esto no le afecte en una futura aplicación a la Green Card o la ciudadanía. Así es. Y hablemos de los niños. Los niños tienen también derechos de poder tener estos servicios de salud. Hay dos, digamos, más populares, que es el Medicaid y el CHIP, que a veces le llaman. Y si el niño va al colegio o a la escuela, es probable que ya haya escuchado este tipo de seguro. Entonces, ese es el tipo de seguro que puede obtener sin necesidad de preocuparse por esta carga pública, por esta ley de inmigración que a veces dice que si uno ya recibió beneficios del gobierno, entonces no puede tener residencia permanente. Este tipo de programas le permiten a usted, de todas formas, estar tranquilo. Ahora, esta ley de carga pública, lo que inmigración ha llamado desde los 90, es básicamente una ley que busca que si el residente permanente vive en Estados Unidos, no venga a quitarle beneficios pues, al gobierno de las personas que ya son ciudadanas de Estados Unidos. Entonces, esta ley cambia muchísimo. Desafortunadamente cambia con cada presidente. Entonces, si cambiamos de presidente el próximo año, es probable que haya algunos cambios y nosotros vamos a informarles de qué es lo que va a cambiar, pero es simplemente tener cuidado y si tienen dudas en si un beneficio les va a afectar o no, pueden hablar con nosotros para que les ayudemos. Excelente. Bueno, entonces pasamos a la próxima categoría. Sí, entonces ahora, ya hablamos de salud, pero mucha gente que viene a Estados Unidos nos hace la pregunta, bueno, entré como turista o me quedé o tengo visa de estudiante o tengo visa de trabajo, ¿puedo estudiar o no? Y mis hijos pueden estudiar o no. Entonces hablemos de educación. Este tema es muy bueno. Entonces, cuando hablamos de educación, vamos a separar por niños y por adultos. Entonces, con los niños, empezamos ahí. La ley de los Estados Unidos federal y también estadual dice que los niños, hay una obligación, portuñol, que los niños tienen que ir a la escuela fundamental. A la escuela primaria. Primaria, secundaria. Así es. Ok, entonces esas son las dos que son obligadas a ir. Y si tienes que ir a la escuela, no importa su estatus, tiene que ir a la escuela los niños. Ahora, en la escuela es muy probable que le van a preguntar cuál es el estatus del niño y también de los papás. No hay ningún problema en decirles, oh, estamos sin estatus o tenemos este tipo de visa, porque la escuela nada más quiere saber qué tipos de beneficios pueden ofrecer a ustedes y también si hay algún costo separado para el alumno. Pero en todas las escuelas de los Estados Unidos van a aceptar los niños, a no ser que es una escuela privada donde hay como ciertos requisitos separados. Pero sí, los niños tienen que ir a la escuela. Ahora, con los adultos y también los niños mayores de edad, que ya son adultos también, la escuela, la universidad o entonces un college, no es una obligación, es una opción o es una cosa que quieren hacer, pero no son obligados a hacer. Si tienes un hijo o un adulto que quiere ir a la universidad, ahí es donde puedes complicar un poco. ¿Cómo? Así es, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Las universidades, la mayoría van a ser privadas y hasta las públicas tienen que ya cumplir con ciertas reglas. Las universidades tienen normas en las que dicen si usted quiere dar becas o si usted quiere permitir que las personas tengan acceso a fondos del gobierno federal o estatal, necesita entonces cumplir con estos requisitos. Muchas veces los requisitos son: tiene que la persona tener autorización para estar estudiando dentro de Estados Unidos. Obviamente a los ciudadanos pues no hay problema, pero tal vez han escuchado que hay universidades que dicen, mire, yo le doy a usted una, voy a decir tarifa, pero no es tarifa, matrícula, más barata si usted es residente de nuestro estado y si no vive en nuestro estado, entonces le cobro más. Todas estas reglas son porque las universidades tienen más reglamentación que lo que son las escuelas primarias o secundarias. Entonces, la persona que va a estudiar
casi el 90% de las veces necesita una visa de estudiante, necesita una autorización de inmigración para poder estudiar. Si no la tiene, hay algunos lugares, community college u otros tipos de instituciones de educación superior que sí van a decir, sí, yo lo dejo estudiar, pero un associate's, no le puedo dar un bachelor. O tienen diferentes límites en cuanto a lo que pueden hacer. Entonces es importantísimo saber si necesito algún tipo de estatus para poder estudiar en esa universidad o no. Y pues el punto importante ahí es, y la pregunta importante que todos hacen es, bueno, soy turista, ¿puedo estudiar o no? ¿Puedo llevar a mis niños al colegio o no? ¿Qué piensas, Tamis? Qué pregunta. Y es una pregunta interesante porque hay dos leyes que están como en conflicto, pero tiene que seguir la ley federal en este punto. Entonces la ley federal dice que los niños son obligados a ir a la escuela. Pero la ley de inmigración dice que turistas no pueden estudiar porque su propósito, su motivo de entrar es turistear. Y entonces hay un conflicto si entras como turista y el niño está estudiando porque es obligado, pero no puede. Entonces, si está veniendo como turista, la regla siempre será no puede estudiar el niño porque no hace mucho sentido si está entrando por 2 semanas, 3 meses, hasta 6 meses y el niño está estudiando. Está como, no es una mentira, pero hay un conflicto en términos del punto de vista de inmigración. Y tuvimos un cliente con algo de ese tipo. Sí, de hecho, bueno, hemos tenido varios. Yo me acuerdo de uno en el que desafortunadamente la persona intentó renovar su visa de turista. Estuvo aquí en Estados Unidos, creo que hicieron una extensión de su visa. Entonces, generalmente al turista le dan 6 meses para estar dentro del país. Ellos pidieron una extensión y en ese entonces las extensiones las aprobaban mucho más rápido. Y lograron obtener la extensión de 12 meses en total, entonces 6 meses más. ¿Qué da eso? Pues da 1 año. Y la cliente lo que dijo fue, yo voy entonces a llevar a mis niños al colegio, que estudien. Si no estoy mal, estudiaron en la secundaria, en high school. Y regresaron a su país y en su país se les venció la visa de turista y dijeron vamos a renovar. Y al momento de ir a renovar, el oficial en la embajada le dijo a la niña, dijo, quiero hablar contigo. Y habló con ella y le preguntó, ¿dónde fuiste a high school? Y ella respondió y dijo el nombre del high school. Ah, ¿en qué estado fue eso? Ah, en Utah. Ah, interesante, quiero hablar con tu mamá. Y al hablar con la mamá le dijo, sus visas son negadas, ustedes violaron su estatus, no pueden regresar con visa de turista. Desafortunadamente, el oficial aplicó la ley que es, el turista no puede estar estudiando. Perfecto. Entonces ahí es un punto muy importante de planear un poco, saber los riesgos y también qué ley aplica a ustedes, turistas. Sí, así es. Y entonces vamos a hablar del último derecho, que es el derecho contra la discriminación en los Estados Unidos. Perfecto. Entonces, en sus países es probable que tengan la misma ley contra discriminación, ya sea en el trabajo, de vivienda, de salud, de educación. Y protege contra discriminación de todo tipo, discriminación por raza, por sexo, por orientación sexual, por su origen, muchos tipos de categorías en las que ustedes pueden ser protegidos. Inmigración también tiene esa ley en la que Inmigración y el país de Estados Unidos tiene esa ley en la que protege contra discriminación. Ahora, hay una agencia que se encarga de esta protección, pero tal vez ustedes han escuchado de que, si uno es víctima de un delito, en Estados Unidos uno puede tener una visa. Nosotros, de hecho, en el episodio anterior hablamos, ¿no? De la visa U, la visa T. Estas visas, aunque sí protegen contra delitos que uno pueda tener aquí en Estados Unidos, la discriminación no es uno de estos delitos. No es una de esas protecciones que les permite tener la visa. Entonces, tal vez ha sido discriminado en su trabajo. Tal vez ha sido discriminado en su escuela. Tal vez intentó conseguir un apartamento y lo discriminaron. Hay una agencia que se puede encargar de protegerlo, pero esa no es inmigración. Inmigración no le puede dar una protección para quedarse. Y este es un punto importante. Recuerda que nosotros como abogados de inmigración no somos encargados o como no tenemos la autoridad de actuar en esta área de discriminación. Podemos preferir un abogado especializado, pero ahí estarán como separados del mundo de inmigración. Así es. Bueno, entonces vamos a hablar de algunos derechos adicionales de los inmigrantes y acá en los Estados Unidos. ¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces,
Hablemos del inmigrante que va caminando por ahí o está manejando, que es un poco más común, y lo para la policía. Y entonces la policía, uno como inmigrante primero mantengan la calma. No es un derecho, pero sí es un consejo, mantengan la calma. Y el oficial lo primero que va a decir, a veces si está manejando, va a preguntar por qué iba a tal velocidad, pero generalmente siempre pregunta, bueno, muéstreme su documento, muéstreme o su licencia o quién es usted, necesito ver algo. ¿Qué derechos tenemos ahí también? Ahí es un derecho extremadamente importante. Tiene el derecho de mantenerse en silencio y no es obligado a dar algún documento migratorio a un oficial de la policía. El derecho de mantenerse en silencio es bueno porque la inmigración no tiene la autoridad de como buscar información acerca de su estatus legal en el país. Entonces, si preguntan, usted puede decir simplemente, oh, aquí está mi pasaporte. Pero si están preguntando cuál es su estatus, ahí es otra cosa separada y puede mantenerse en silencio. Así es. Y además de eso, entonces llega la pregunta, bueno, hablemos de los dos ejemplos. Estoy en mi auto o llegaron a la casa a preguntar. Si estamos en el auto, el oficial, porque generalmente va a ser un oficial de tránsito, solamente tiene el derecho de pararlo o de preguntarle si él tiene, le llaman una causa probable, una razón por la que él piensa que usted debe ser detenido. Tal vez iba a exceso de velocidad, tal vez estaba manejando de una manera que no se veía tan normal, tal vez tenía algo en la parte de atrás, si llevaba un camión y tenía algo diferente en la parte de atrás, puede que lo parara, pero siempre tiene que haber una causa probable. No puede él simplemente decir, por ninguna razón, bájate del auto, te voy a revisar todo, voy a ver qué hay dentro del auto, voy a, revisar tus pertenencias. No lo puede hacer a menos que tenga causa probable. Y esta causa muchas veces había una cerveza abierta, había algún tipo de, artículo de droga, de alcohol que el oficial dijo, necesito revisar. Ahí es diferente, pero si no había nada, tiene el derecho de, ser protegido en contra de ese tipo de revisión del oficial. Perfecto. Y ahora aplicamos esto en el mundo de inmigración, porque esto es nada más la policía. Así es. Ahora, con inmigración, hay un punto muy importante que es, los oficiales de inmigración no pueden simplemente entrar en su casa y como ver todo, o entonces arrestar a una persona, o entrar en su auto para ver todo. La ley de inmigración dice que los oficiales de inmigración solo pueden entrar en una casa o en un auto o buscar una persona si tienen una orden de un juez o de un oficial de inmigración diciendo, mira, busca a esta persona o va a esa dirección y ve qué está pasando. Entonces, si un oficial de inmigración llega a su puerta, no abre la puerta, es la primera dica. Y segundo, deberías preguntar a ellos quiénes son y si tienen la orden del juez o del oficial, para averiguar que sí, tienen la autoridad de entrar, qué están buscando, para entonces usted está segura. Pero si abre la puerta y los invita a entrar, ahí ellos pueden ver todo. Entonces es importante que no abre la puerta para no tener como el riesgo de que pueden entrar. Así es. Y también en cuanto a eso, si ellos tienen, por ejemplo, una orden judicial, la orden judicial va a tener el nombre de una persona. No va a ser cualquier persona que esté en la casa y todos los lugares en la casa. Si ellos dicen aquí está la orden y esa persona no está, usted tiene el derecho de decir no está aquí y no puede entrar. Porque ellos muchas veces lo que hacen, sobre todo los oficiales de inmigración, es decir, no, sí, la persona vive aquí. Ok, puedo entrar y revisar el cuarto de esa persona. Usted no le está abriendo la puerta solamente a que vaya a la parte de abajo de la casa y revisar solo un cuarto. Ya le abrió la puerta a toda su casa. Y básicamente también le está dando la oportunidad de que le haga preguntas a usted también. Entonces, mucho cuidado. Como dijo Tamis, pregunten, ¿tiene orden o no? No abra la puerta si no se siente seguro. Y es simplemente, estar atento a las cosas que están diciendo realmente. Y usted también tiene el derecho de preguntar si no está seguro quién es este oficial, qué tipo de policía es. Usted puede preguntar a qué agencia pertenece, cuál es su nombre, por favor. Sentimos a veces que la autoridad del policía va más allá de nuestros derechos y no es cierto. Sus derechos valen y el policía también tiene que respetarlos, sea de tránsito, sea de inmigración o quien sea. Perfecto. ¿Listo?
Bueno, ahora llegamos al punto más importante que son los tips, los consejos que tenemos para ustedes acerca de sus derechos de servicios de salud, educación y protección contra la discriminación. Entonces empezamos con la salud. Perfecto. Primero con la salud. Para que usted pueda estar tranquilo, ya sea un caso de emergencia o no, siempre mantenga sus documentos. Siempre mantenga, por ejemplo, historial clínico si lo necesita. Si hay una urgencia en su casa, necesita el hospital, traiga su información para que sea más fácil. Algo que muchos hospitales en Estados Unidos van a tener es traductores, intérpretes. Si usted no habla el inglés, es muy probable que haya alguien ahí que le pueda ayudar. Entonces no se sienta con miedo tampoco de que no habla inglés. Tiene derecho a ir, tiene derecho a que lo puedan atender también. Simplemente esté muy seguro y el tip que nos dio Tamis antes, cualquier documento que le hagan firmar, por favor, revíselo con detenimiento. Queremos asegurarnos de que no ponga ahí algo que no es cierto, por ejemplo, que usted es ciudadano de Estados Unidos. Esto puede afectar muchísimo sus procesos de migración, entonces mucho cuidado con lo que llenan en los formularios. Perfecto. Ahora entonces nuestro tip de derechos de educación. Como mencionamos, es importante buscar qué requisitos las escuelas están pidiendo, saber si aceptan los niños con o sin estatus y también asegurarse de las universidades o colleges que pueden aceptar una persona sin estatus o si ya tiene un estatus de estudiante o una universidad. Es importante saber que hay costos altos en las universidades y también un proceso legal si ya tiene estatus para entonces matricularse. Entonces es importante que busque la información, asegurarse si tiene una duda acerca de la aplicación de matrícula, puede hablar con nosotros, que podemos indicar, ok, ese es ok, ese no es. Perfecto. Y el último, en cuanto a la discriminación. El consejo principal va a ser, si usted es víctima de discriminación, mantenga documentación siempre a la mano de lo que ocurrió. Hable, si por ejemplo fue en el trabajo, hable con sus jefes. Si fue en un hospital, busque a un supervisor. Si fue por vivienda, trate de hablar también con un supervisor o un gerente para hablar sobre sus quejas, sobre sus reclamos de lo que está aconteciendo con usted. Y lo importante es que si necesita consejo o asesoría legal, entonces busque un abogado que le pueda ayudar con eso. Desafortunadamente, no seríamos nosotros los abogados indicados para poder ayudarle. Busque un abogado que se encargue de estos temas civiles y que pueda proteger su derecho fundamental contra la discriminación. Excelente tips. ¿Qué piensan? ¿Sí? Ok, llegamos entonces al fin de este episodio. Hablamos de los derechos de todos los inmigrantes en los Estados Unidos acerca de salud, servicios de salud, educación y protección contra la discriminación. Esperamos que esta información ha sido útil a ustedes y que le han gustado un poco de los temas. Les recordamos que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal para que puedan seguir recibiendo notificaciones en cuanto a los episodios que tenemos. Y para el próximo episodio tenemos un tema súper interesante. Y este es bueno. Hablamos un poco de los inmigrantes con y sin estatus y ahora la pregunta es acerca como de lo más importante que es la ciudadanía. Así es. ¿Cuáles son los caminos para tener la ciudadanía y cuáles son los derechos de los ciudadanos en los Estados Unidos? ¿Saben? ¿Qué piensan? Perfecto. No se lo pierdan. Nos vemos la próxima. Hasta.